Hablemos de las fake news de pandemia. Fake news ahora parece insólito, pero acuérdense ustedes que cuando arrancó el año, en marzo, estábamos con que si tomar una bebida, tomar un tecito caliente te curaba, con que si el mate sí o el mate no. A lo largo de todo este devenir, de todos estos meses en el mundo, las noticias o los datos sobre el COVID y sobre las posibilidades de transmitirlo o no transmitirlo corren por todos lados. De hecho, ahora lo que está corriendo en estos días son las novedades sobre la vacuna. Por cierto, lo de Rusia que dimos esta semana aquí mismo, no, yo lo recibí el fin de semana y lo descarté inmediatamente porque me llegó por un WhatsApp que vayan a saber quién redactó. Entonces, después finalmente resultó que Rusia está experimentando con una vacuna y que están bastante avanzados. Pero, ¿esto es real o no es real? ¿Qué es fake news y qué no? El CONICET en la Argentina decidió armar una especie de departamento que frente a esta situación revise estos datos que corren. Y al frente de eso está la científica Soledad Gori. Sí, señor. Con quien creo, Domi, que estamos en comunicación para que nos cuente cómo trabajan sobre esto, qué casos toman, qué casos no toman y sobre todo cómo reportan, cómo chequean y cómo reportan finalmente. Hola Soledad, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, contanos, ¿vos sos la coordinadora de qué? ¿Cómo se llama tu área del CONICET? No, en verdad eso te quería corregir. En verdad lo que soy es coordinadora de un grupo que se llama Ciencia Anti-Fake News y que comenzó un proyecto voluntario y autogestivo que rápidamente se lo ofrecimos a CONICET, que es el organismo que nos aúna a todos. La mayoría somos investigadores de CONICET o becarios de CONICET, todos dependemos de CONICET en ese sentido, trabajando en cada uno en su área, en su proyecto de investigación. Por ejemplo, yo trabajo en inmunología de la reproducción, pero además de ese trabajo estoy haciendo voluntariamente este trabajo de desmentir fake news porque como me especialicé en inmunología, tiene el área mucho que ver y entonces comenzamos este proyecto que, bueno, CONICET fue muy receptivo y, bueno, y llegó a la plataforma Confiar. Está buenísimo, porque en mucho de esto que veníamos diciendo, Sole, ¿cómo te va? Dominique te saluda con Dex y con todo el equipo. ¿Te llega por WhatsApp o mi mamá me dice, hija, cuidado porque hemos aprendido mucho en estos días, en todos estos meses ya, pero no sé qué es verdad de que no? Sí, bueno, sí, mi mamá también. Justamente también me preguntaba mucho, digo, es típico eso en las familias, más que nada esto se ha estudiado, fake news no es un fenómeno actual, digo, reciente, sino que ya lleva un par de años en diferentes áreas, ¿no? Más que nada lo habíamos visto vinculado a la política. Y en ese caso quizás no tenía un daño tan directo, ¿no? Como vemos que sí pasa en salud y más en algo que es pandémico, ¿no? Y con este virus que tiene tanto nivel de contagio. Sí, a nosotros todo empezó así justamente, porque nos llegaba mucha información, chequeame esto, vos que sos científica, es eso, hija, ¿qué hago? Voy al súper, voy con guantes, voy sin guantes, mucha falta de información y con la infodemia, que fue justamente toda esta avidez de información que hubo sobre COVID, más que nada al principio de la pandemia, se originan muchas informaciones falsas o tergiversadas, que de hecho han llegado a medios de comunicación también. Entonces, bueno, un poco fue eso, fue tratar de hacer algo por el compromiso social que sentimos, por tener ese privilegio del conocimiento y del acceso a las fuentes, ¿no? Que no todo el mundo puede interpretar bien un artículo científico, por ejemplo. Entonces, básicamente es eso lo que quisimos hacer y bueno, estamos trabajando a full desde ese momento. Soledad, perdón, la primera fake news sobre la que trabajaron, ¿cuál fue? Uy, la número 1, qué buena pregunta. La verdad que tendría que chequear cuál era la 1, pero te puedo decir una que fue la que sí a nivel estadístico, ahora empezamos como a profesionalizarnos un poco y a trabajar junto con comunicadores que se nos sumaron. La parte estadística, lo que te puedo decir es que la que más queda arraigada en la población, y de hecho se ha visto en encuestas mismo internacionales, fue la del origen del virus artificial. Esa fue una de las que más quedó en la sociedad. Que se creó en un laboratorio, digamos, y se escapó. Que se creó en un laboratorio, que es totalmente falso. Salieron trabajos que uno piensa qué loco que tenga que salir un trabajo en una revista tan importante a desmentir esto, pero bueno, ha salido y ahí justamente vieron que del código genético que tiene el virus, el 96% de ese código es similar al del coronavirus del murciélago, ¿no? Se cree que después pasó por un animal intermedio que todavía no sabemos del todo cuál es, creemos que es la hipótesis más fuerte es el pangolín, y después llegó al humano. Es un virus zoonótico que justamente cambió de especie.
Y también se puede ver que las modificaciones que tiene son antiintuitivas, es decir, que no podrían ser hechas por un humano y además no hay huellas tampoco de esa modificación. La modificación genética existe, pero que debería quedar una huella. Y eso en un trabajo muy importante justamente vieron que no era así. De hecho, nosotros mismos cotejamos las secuencias del coronavirus y pudimos ver que, por ejemplo, no tiene nada que ver con el HIV, que en un momento también salió esa fake news. Así que eso se puede hacer, pero bueno, obviamente hay que tener el acceso al conocimiento para poder chequearlo y ver. Joaquín, súper interesante. Tenemos un montón de preguntas para ir llevándote, Soledad, entre todo el equipo. Dale, Nacho. Un picadito. ¿Qué tal, Soledad? Lo que yo te quería preguntar es cómo se hace para chequear algo sobre un virus del cual se está aprendiendo constantemente y sobre el cual hay conocimientos que todo el tiempo también se están refundando. Bueno, sí, es un trabajo arduo. Mirá, eso da la respuesta a una de las categorías que tenemos en la plataforma y bueno, en nuestras propias redes también, es justamente el apresurado. ¿Por qué? Porque no se podía hacer un verdadero falso únicamente con este virus en plena pandemia. La realidad es que, como decís vos, lo estamos conociendo y sí, es difícil. Cada día como que vamos encontrando algo nuevo y quizás tenemos que volver sobre nuestros propios dichos o nuestras propias suposiciones, pero la realidad es que tratamos de siempre hacerlo en base a las evidencias científicas disponibles. O sea, lo que nosotros tenemos son 3 comisiones que justamente una recaba fakes y hace toda la parte más estadística y de la viralización, la otra lo que hace es buscar las evidencias científicas disponibles hasta el momento, y esto es un trabajo dinámico, como decís vos, es todo el tiempo, por eso digo que es mucho laburo. Y después la tercera es la que tratamos de adaptarlo a un lenguaje coloquial, que no sea tan académico, ¿no? Hay mucha gente que quizás ya escucha algunas palabras un poco más complejas y ya no quiere escuchar, claro, o le parece que no entiende o que se asusta. Entonces la idea es tratar de hacerlo, o sea, interpretarlo nosotros y poder llevar eso ya comunicado, ya digerido, por decirlo de alguna manera. A ver, tenemos más preguntas. Sole de Ale. Soledad, a mí también mi mamá me preguntó un montón de cosas, mi tía, entonces pensando en los tips que fuimos recibiendo de los especialistas, los infectólogos, para sanitizarnos del virus, ¿cómo podemos protegernos, cuidarnos, hacernos un protocolo para la fake news, considerando que no sos un experto en ningún tema de noticias? Sí. Bueno, mira, lo que nosotros estamos recomendando también desde mismo de la plataforma y como te digo, con mucha colaboración de comunicadores, ¿no? Que son los que realmente, nosotros somos, en el grupo fundador somos biólogos, biotecnólogos, bioquímicos, o sea, venimos bien del área de salud y estamos como haciendo nuestra primera inmersión fuerte en lo que es comunicación. Por lo tanto, necesitamos también asesoramiento, ¿no? Y en ese caso, lo que te puedo decir que vamos aprendiendo también y de las fake news en general, es que siempre van a llegar con algún título, más que nada las que vienen por redes sociales, cadenas de WhatsApp, que son la mayoría, son más o menos de las estadísticas que nosotros tenemos, el 55% nos llegan por esas vías, más que nada WhatsApp y Facebook son como los centros álgidos donde está toda esa información. Justamente lo que llegan es como con titulares muy rimbombantes, como me gusta decirle, aunque sea una palabra vieja, ya me dijeron muchas veces, muy rimbombantes, llaman mucho la atención, es como que también generan angustia, uno puede llegar a ver la noticia. Sí, siempre es alarmista, siempre es como lo peor del mundo, que ya es bastante feo todo lo que nos está pasando, siempre tienen esa tendencia a que uno entonces lo va a compartir. Y lo que genera en uno es que también normalmente sensibilizan, ¿no? Como que van, de hecho uno va seguramente a tomar propias esas fakes que terminen de reconfirmar lo que uno piensa. Normalmente tiene eso la fake news. Es como que uno la ve y tiene un sesgo en algún punto y es como que viene a confirmar algo que uno ya creía que podía ser así. Y lo que hace es que uno siente que lo tiene que difundir ese mensaje, porque ¿cómo lo voy a saber yo sola? Hay un tratamiento milagroso y yo sola lo voy a saber, no, lo tengo que pasar. Claro, y ahí está el problema. Por eso digo que me parece que no hay que echarle la culpa a la gente, lo que hay que hacer es darle herramientas para que justamente se den cuenta cuándo detectar, cuándo desconfiar, o quizás tener estas herramientas de decir, ay no, pero antes de mandarlo voy a chequear a ver en las plataformas de chequeo que hay, que son varias, gracias a la ciencia y a todo, y fijarse justamente si no ya no está desmentida, muy probablemente esté desmentida en otros países, porque las fakes también son mundiales, acá con COVID nos llegan de muchos lados las mismas. Y bueno, y siempre ante la duda no compartir, eso es lo más importante, porque, y más claro, si lo vas a compartir aunque sea negándolo,
estás dándole más viralización igual. Entonces hay que tratar de cambiar, ponerle un fake como hacemos nosotros, ponerle algo para que no circule ese video si no se le sigue dando difusión. ¿Soledad? Y lo importante creo también, termino la idea. Sí. Lo importante también es en el caso de los que tenemos, ¿no?, la posibilidad de poder comunicar, tratar de ser lo más estrictos posibles y tranquilizar y quizás no traer la noticia tan rápidamente sin haberla estudiado, sin haberse asesorado, porque realmente estas semanas mismas estuvo circulando una de secuelas, que el 80% de los infectados recuperados iban a tener secuelas cardiológicas, y la verdad es que cuando uno ve el trabajo, claro, que quizás en el cuerpo de la noticia lo dice, era un N de pacientes muy pequeño, de 100 pacientes nada más evaluado, no se pueden extrapolar un 80 de 100 como que es un 80% de toda la población infectada. Entonces, nada, hay que tener cuidado básicamente. Yo decía, no, que me hace acordar a algo que en internet se llama hoax. Vos sos más chica que todos nosotros, que eran esas cosas que circulaban antes por internet, que era que si vos donabas no sé cuánta plata, Bill Gates iba a ayudar a un niño con reflujo de pulmón, o que el señor Namuti de Timbuktu te iba a donar plata. Entonces uno consultaba esos directorios de hoax para saber si el mail, en aquel momento Hotmail, si el mail que te había llegado a vos era cierto o no, o ya había sido deschavado en su momento como una hoax broma, en realidad eran estafas virtuales en ese caso. Entonces, tengo dos preguntas. Una es, ¿cuál es una dirección web que vos nos puedas dar de lo que hacen ustedes para, frente a un WhatsApp que uno recibe, ir a ver si ya fue desmentido o no? ¿Cuál es la dirección? Y te quiero preguntar, ¿cuáles son las cosas más descabelladas que les han acercado? Bueno, sí, la página es confiar.telam.com.ar, es la plataforma que tenemos oficial, y además tenemos nuestras redes sociales que son @anti_, o sea, fake news. Ahí también pueden buscar todo. De hecho, tenemos bastante interacción con la gente, así que nos preguntan mucho, respondemos, tenemos trivias, cada vez como que nos vamos perfeccionando un poquito más. Y siempre esto, remarcar que es voluntario y que es autogestivo, y nada, es simplemente llevarle lo que sabemos a la gente, que se nos terminó transformando en un vicio en algún punto. ¿Y qué es lo más raro, que les han pedido? Eso, a lo que me preguntabas. Mira, voy a decir otra vez, como que siempre digo la misma, pero bueno, el público se renueva y está bueno. Hay una que es muy bizarra para nosotros, que nos llegó por cadenas de WhatsApp, que es la de aguantar la respiración 15 segundos como método de diagnóstico de COVID. Venía hasta con un videíto que te decía cuánto tiempo tenías que esperar y ver si no podías respirar, tenías dificultad respiratoria, porque no te podías aguantar esos 15 segundos, tenías que ir corriendo al hospital. Esa fue muy loca. Después que el 5G transmitía el virus. Eso esa también fue muy grande. Tecnología. Las antenas del 5G, de eso se habló mucho en su momento. Sí, y rompieron antenas también en algunos lugares del mundo. Bueno, nada, no teníamos, a veces es como que son tan raras y tan bizarras, le podemos decir, que a veces se complican hasta desmentirlas, porque es como, bueno, ¿de dónde saco el material para poder desmentir esto? Porque realmente no es que haya evidencias científicas de todo, hay cosas que directamente no se prueban porque no tienen, o sea, nosotros en el método científico uno prueba lo que tiene algún tipo de antecedente, hipótesis, ¿no? Algún sustento. Y bueno, justamente el 5G, como mucho lo podíamos llevar por el lado, obviamente no transmite, ¿no?, el virus se transmite por las gotículas y a lo sumo por el ambiente, si es que uno antes quedó una microgotícula que alguien exhaló sin querer, ¿no? O bueno, hablando, por ejemplo. Pero en el caso de 5G, lo que sí que creíamos que podía llegar por ahí es que algunas radiaciones ionizantes son dañinas y entonces que quizás podían tomarlo por ese lado, pero la realidad es que no entendíamos por qué habían asociado el 5G con el virus, y además hay países que tienen el virus y no tienen 5G, digo, es como que no tenía mucha, esa también era muy loca. Me acuerdo, videos de gente mostrando la instalación de antenas como diciendo nos están poniendo el virus. Acá nos ponen el virus. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, Soledad, con estas cuestiones más de lo cotidiano de, obviamente, la desinfección de la casa, la higiene, pero viste que al principio estábamos como obsesivos, cuánto de lavandina, cuánto dura la lavandina, el efecto con el agua, si vas a pedir comida, tener cuidado. De eso, con el transcurso, ¿qué se fue comprobando y qué se fue descartando? Bueno, eso también está todo en la plataforma para que sepan bien cómo es que hay que desinfectar las verduras, por ejemplo, o mismo sanitizar el ambiente, las concentraciones, ¿no? Para que justamente lo puedan hacer en sus casas bien.
No, la realidad es que en eso no hubo dudas, o sea, eso realmente rápidamente salieron trabajos donde se veía que la inactivación por calor, por ejemplo, a partir de 56 grados, por unos minutos ya empezaba a inactivarse el virus, eso se sabía, se supo bastante rápido. Lo mismo, más que nada porque también se basan en virus parecidos, ¿no? Como que las estructuras, si daña la estructura que tiene un virus y la otra estructura es igual del otro virus, básicamente se utiliza lo mismo. El alcohol 70%, que nosotros lo usamos, por ejemplo, en el laboratorio mucho, también fue rápidamente, se pudo decir rápidamente. La lavandina, lo mismo, diluida siempre, porque si no se diluye no tiene efecto. Y sí, no, el tema de cuánto dura, sí, en realidad hay que usarla por un par de horas, pero después hay que volver a hacer una dilución de la lavandina. Claro, y ya la dejo para la semana. Perdón, lavandina pura, ¿no? Claro. No, la lavandina pura no actúa. No tiene efecto. No tiene efecto, necesitas que esté diluida para que lo tenga, sí. Además de que tiene más probabilidad de ser tóxica también, ¿no? Obviamente que cuando uno está manipulando la lavandina tiene que tener mucho cuidado. No, pero para trapos de piso antes de entrar a un lugar, que mucha gente le tira un chorrito de lavandina cada 2 horas para que la gente pase sus suelas por ahí, ¿no? No, sin diluir, debería ser de la lavandina diluida, por ejemplo 0,5% ya está bien. O sea, necesitas empapar de última el trapo, pero en esa dilución, no en la lavandina así, tipo tira un chorro, no. En el trapo seco, claro. Bueno, ves, hay cosas que son como, que quizás para nosotros pueden llegar a ser obvias, o no es que nada es obvio, pero digo que uno bueno, lo repetimos un montón de veces, o por ejemplo el tema del barbijo, ¿no? El tapaboca nariz, lo llevo para otro lado, pero digo, el tapaboca también, lo llamamos tapaboca, pero hay que tapar la nariz. Si no tapamos la nariz, no sirve. Es una de las vías principales de contagio. Entonces, hasta más que los ojos, digo, que el de los ojos es potencial. Entonces, a veces los vemos muy preocupados por taparse los ojos, pero dejan la nariz afuera. Entonces, en realidad, estamos en la misma y creo que llegamos a un momento en el que hay que volver a concientizar, porque quizá, sí, ahora es muy difícil que te olvides de llevarte el barbijo cuando salís de tu casa, aunque hay gente que se puede llegar a olvidar todavía, pero la mayoría se lleva el barbijo. El tema es que no te lo toques todo el tiempo, no te lo bajes, hay gente que se lo baja para hablar y justamente es donde más vas a exhalar, o gente que se saluda con barbijo puesto, entonces, te digo, cachete con cachete. Entonces hay cosas que creo que hay que volverlas a todo el tiempo a demostrar. Y quizás no son fake news en sí, pero bueno, nada, nosotros también tratamos de concientizar en ese sentido, hacemos algunos videos del buen uso del tapaboca, nariz, que por ejemplo hay que cambiarlo cada tanto, cada 2 horas, por ejemplo, porque se va humedeciendo y va perdiendo el efecto, depende mucho qué tipo de tela. Bueno, ahí se puede escribir un libro del tapaboca básicamente, pero no los quiero aburrir, pero una fake de tapabocas, por ejemplo, era que nos había llegado también en el momento en que fue obligatorio, que se empezó a hacer obligatorio, que yo creo que tienen algún componente, ¿no? Alguna intencionalidad en algún punto, que decían que traía hipoxia y que la persona se podía intoxicar con sus propios gases respiratorios si usaba tapaboca mucho tiempo. Bueno, eso es falso también. De hecho, uno lo puede pensar en un cirujano que está horas y horas operando con un barbijo y teniendo que estar bien, ¿no? Digo, no sintiéndose mal porque está haciendo algo muy importante, y no le pasa, digo, los gases respiratorios pasan perfectamente a través de la tela. Obviamente que hay que tratar de usar telas que sean de algodón y que justamente intercambie bien los gases y que no sea algo muy apretado, que nos incomode. Pero bueno, de eso tenemos también un montón. La verdad que nos quedaríamos charlando un montón con vos. Soledad, está buenísimo. Sí, perdón, estoy hablando como... No, pero está súper interesante, de verdad, porque son cosas que nos pasan en la cotidiana. Yo quiero saber una sola cosa. Conforme han pasado los meses, ¿hay más fake news? ¿Se mantuvo el nivel? ¿Hay menos? Qué buena pregunta. Bueno, es lo que te decía, ahora recién que estamos un poco, bueno, ahora justo difundimos, hubo un relanzamiento de la plataforma y desde las redes CONICET, con lo cual volvimos a los medios un poquito más fuerte. Al principio habíamos tenido un boom y ahora volvimos, y veníamos de estar como, generalmente estamos haciendo entre 5 y 7 fakes por semana, mandándola a la plataforma. Ya pasamos el centenar. Al principio fueron muchos muy pegados, todo uno tras otro. Y lo que sí fuimos viendo es que se fue, bueno, bajando un poco el nivel, pero perfeccionándose. Y quizás, como te digo, esto empezó a tener un poco más de fuerza lo que era medios de comunicación. Tal vez nosotros tenemos más o menos la estadística, un 40% que nos llegan por medios de comunicación, lo cual es bastante alto. Claro. Y lo que ocurre es eso, que
normalmente es el titular lo que está. Después quizá cuando uno entra a la noticia no está del todo mal, está como condicional, pero el tema son los titulares. Es como que la gente se queda muchas veces con el título y es cuando son resultados preliminares, que es lo que estamos viendo que desde el principio pasó. Ahora hay acceso público, hay muchas publicaciones que antes solamente si estaban en la última etapa de revisión y aceptación de pares científicos, que son los que justamente tienen que revisar antes de publicar a otros trabajos y a otros científicos, eso quedó libre, quedó acceso libre, entonces ahora cualquier mortal puede entrar y puede buscar un trabajo que en realidad está escrito, es como si yo tuviera... No digo que esté mal, digo que uno puede estar dentro de su laboratorio y hace un determinado experimento, varios experimentos, lo publica. Pero eso normalmente está siempre revisado por otras personas. Bueno, lo que está ocurriendo para que sea todo rápido por la pandemia y mundial, que todos tengamos acceso y podamos trabajar codo a codo con otros países, lo cual está buenísimo, es que esto está libre. Entonces, el tema es que no puede acceder cualquiera que no pueda interpretar esos trabajos, porque claro, en todos lados te dice que el trabajo es preliminar, que todavía falta que se revise, Entonces, todas esas cositas vimos que fue evolucionando y que muchos comunicadores empezaron a darse cuenta y empezaron a poner que son resultados preliminares, por ejemplo, lo cual está buenísimo. Eso quiere decir que de tanto que rompimos ahí para que le empiecen a poner. Y la gente también aprendió algo, muchos no. ¿Cómo? Y también el público en general, los lectores, aunque no sean profesionales, a estar atentos. Sí, a estar atentos. Claro, lo que pasa es que yo por eso destaco mucho del tema de la gente, porque es lo que te decía recién de los eventos cardiológicos o las secuelas cardiológicas a largo plazo. Quizás vos lees y decís, son 100 pacientes, un montón. Digo, como que te puede faltar el criterio para decir si 100 es mucho o no. Probablemente te parezca mucho y en realidad con la cantidad de infectados que tenemos, las comorbilidades que tienen y lo heterogénea que es la población mundial, 100 pacientes es nada. Para nosotros que hacemos, que sabemos de ensayos clínicos y que todo el tiempo estamos leyendo, sabemos que no. De hecho, muchas veces tienen que ser estudios de muchos centros distintos, ¿no? Es como que no es solo en un hospital. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ojalá la gente se ponga canchera y se empiece a dar cuenta. De hecho, algunos conocidos que ya están muy intoxicados por nosotros, por la Lanti, o al revés, o no sé si intoxicados o salvados, pero ya empiezan, esto es fake, ¿no, Sole? Ya como que ya ya viene sugerido. Sole, la verdad que está buenísimo, te súper agradecemos, re interesante la charla que tuvimos. A ustedes, la verdad que muchas gracias por el espacio y mucho tiempo, así que está bueno para poder desarrollar tranquilamente y bueno, si quieren sigan chusmeando ahí las páginas, las redes y cuando quieran acá estamos. Dale, una genia. Así que a chequear mucho antes de compartir en grupos de WhatsApp todas estas noticias que están Chequee, señora, Está bien, hacemos todos un ejercicio en esto. Todo. ¿No? Al comienzo te llegaba algo por WhatsApp, alguno en le el dudaba, apuro también. no. Sí. En el apuro también, Claro. todos contar rápido. Pero saber que hay un montón de noticias falsas hace que vos discrimines más lo que te llega. Totalmente.